Sofía limpia la misma copa por tercera vez sin darse cuenta, con los ojos fijos en el hombre de la mesa 15, el jeque que según todos nunca baila, sin saber que esa simple invitación desencadenará una serie de eventos que la llevarán desde las calles de Barcelona hasta los palacios dorados de Dubái. Lo que sucede después desafiará todo lo que ella creía saber sobre el amor, el destino y su propio valor, y revelará un secreto que cambiará no solo su vida, sino el futuro de todo un reino. Una historia que demuestra que a veces el acto más valiente es extender la mano hacia lo imposible, y te hará creer nuevamente en la magia de los encuentros que parecen casualidad, pero son destino. El restaurante Al-Andalus brillaba con la luz tenue de las lámparas de cobre martillado, cada una proyectando patrones geométricos sobre las paredes de azulejos moriscos. El aroma de cardamomo, azafrán y canela flotaba desde la cocina, mezclándose con el perfume de las rosas blancas que adornaban cada mesa. Era viernes por la noche y el lugar estaba lleno de risas, conversaciones en múltiples idiomas y el tintineo constante de copas de vino. Sofía Martínez navegaba entre las mesas con la gracia de alguien que había pasado 5 años haciendo exactamente esto. A sus 28 años, conocía cada rincón de ese restaurante mejor que su propio apartamento. Sabía qué tabla del suelo crujía cerca de la cocina, qué silla tenía una pata ligeramente más corta, qué clientes dejarían buenas propinas y cuáles apenas la mirarían a los ojos. Pero esa noche había algo diferente. La mesa 15, la mejor del restaurante, con vista al pequeño jardín interior con su fuente de mosaicos, estaba ocupada por un grupo que hacía que todos los demás parecieran invisibles. 6 hombres vestidos con tops blancos impecables y kefiyés, sujetos con agales dorados. Sus presencias llenaban el espacio de una manera que Sofía no podía explicar. No eran ruidosos ni demandantes, pero era imposible no ser consciente de ellos. Y en el centro estaba él, Jeque Tariq Al-Rashid. Sofía había escuchado el nombre susurrado entre el personal desde que el grupo había llegado hace 2 horas. Carmen, la gerente del restaurante, había estado nerviosa toda la noche, verificando personalmente cada plato antes de que saliera de la cocina. Miguel, el sommelier, había traído botellas del sótano que Sofía ni siquiera sabía que existían. No lo mires directamente, le había advertido Lucía, otra mesera, apretando el brazo de Sofía cuando pasaban junto a la barra. Es el hijo del emir de Sarán. Vale más que todo este barrio junto, y créeme, ni se te ocurra intentar nada. ¿Intentar qué?, Sofía había preguntado, genuinamente confundida. Lucía había puesto los ojos en blanco. Hay una chica nueva cada 3 meses. Siempre se enamoran. Siempre terminan con el corazón roto cuando se aburre. Es guapísimo, lo sé, pero es intocable, literalmente. Sofía había asentido, pero sus ojos habían vuelto involuntariamente a la mesa 15. Tariq Al-Rashid era objetivamente el hombre más hermoso que había visto en su vida. No era solo la estructura de su rostro, los pómulos marcados, la mandíbula fuerte, los ojos oscuros bajo cejas perfectamente arqueadas, sino la manera en que se movía. Cada gesto era económico, deliberado. Cuando levantaba su copa, cuando asentía a algo que uno de sus acompañantes decía, cuando sus labios se curvaban en una media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Había una tristeza en él. Sofía lo había notado inmediatamente, aunque no podía explicar cómo. Estaba rodeado de hombres que claramente lo respetaban, en uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona, vistiendo lo que probablemente era un reloj que costaba más que el salario anual de Sofía. Pero había algo en la manera en que sus dedos tamborileaban contra el mantel.
en cómo su mirada se perdía hacia el jardín cuando pensaba que nadie lo observaba. Parecía completamente solo. Mesa 7 necesita más pan, ladró Javier, el maître, pasando junto a ella. Deja de soñar, despierta. Sofía parpadeó, sintiendo calor subir a sus mejillas, y se apresuró a la cocina. Pero incluso mientras rellenaba cestas de pan y tomaba órdenes y limpiaba mesas, era consciente de la presencia del jeque como si fuera un imán tirando de ella. A las 11, la banda de música en vivo comenzó a tocar. Era una tradición del viernes por la Pie, noche en Al-Andalus, una mezcla de música árabe tradicional y flamenca española que reflejaba el espíritu del restaurante. Las luces se atenuaron aún más y el espacio central entre las mesas se convirtió en una pista de baile improvisada. Varias parejas se levantaron casi inmediatamente. Un hombre mayor con una sonrisa traviesa le extendió la mano a su esposa, quien se rió pero aceptó. Dos mujeres jóvenes comenzaron a bailar juntas, moviendo las caderas al ritmo del darbuka. Sofía estaba recogiendo platos de una mesa cercana cuando escuchó la voz grave detrás de ella. «Nunca baila, ¿sabes?». Se giró para encontrar a uno de los hombres del grupo del jeque, el más joven, con una sonrisa amable y ojos curiosos, de pie junto a ella. «¿Perdón?», preguntó Sofía. «El jeque Tarik». El hombre inclinó su cabeza hacia la mesa 15. «Hemos venido a este restaurante 5 veces en los últimos 2 años. Siempre hay música, siempre hay baile, y él nunca, ni una sola vez, ha bailado, ni siquiera cuando...». El hombre se detuvo, algo pasando por su rostro. «Bueno, solo digo que no pierdas tu tiempo si estabas pensando en invitarlo». Había algo en la forma en que lo dijo, no cruel, pero definitivo, que hizo que algo en el pecho de Sofía se tensara. «¿Por qué no baila?», se encontró preguntando. El hombre la estudió por un momento, como evaluando si debería responder. «Porque bailar requiere dejarse llevar, y el jeque Tarik al-Rashid no se permite ese lujo». Antes de que Sofía pudiera preguntar qué significaba eso, el hombre se inclinó ligeramente y regresó a su mesa. Sofía debería haberlo dejado pasar. Debería haber seguido con su trabajo, terminado su turno, tomado el metro de regreso a su pequeño apartamento en Gracia. Debería haber recordado las palabras de Lucia sobre chicas ingenuas que se enamoraban de hombres intocables. Pero había algo en esa frase. No se permite ese lujo, que no podía sacarse de la cabeza. Miró hacia la mesa. 15. Tarik estaba sentado exactamente como antes, escuchando educadamente a uno de sus acompañantes, con esa misma media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Y de repente, Sofía no vio a un jeque multimillonario, vio a un hombre que se había olvidado de cómo ser feliz. Reconoció esa mirada porque la había visto en su propio espejo durante años después de que su padre muriera. Después de que su madre se hundiera en una depresión tan profunda que Sofía había tenido que dejar la universidad para cuidarla. Después de que todos sus sueños de ser arquitecta se evaporaran y terminara sirviendo mesas en lugar de diseñar edificios. Había tardado 3 años en volver a sonreír de verdad, en permitirse momentos de alegría sin sentir que estaba traicionando su dolor, en bailar de nuevo. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, Sofía dejó su bandeja en la barra, se alisó el delantal negro y caminó directamente hacia la mesa 15. Los 6 hombres levantaron la vista cuando se acercó. Sofía podía sentir los ojos de todo el restaurante sobre ella. Lucía la miraba boquiabierta desde la entrada de la cocina. Carmen parecía a punto de tener un ataque al corazón desde su oficina. Pero Sofía solo tenía ojos para Tarik. De cerca era aún más impresionante y también más triste.
Había líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir, de preocupaciones que llevaba solo. «Disculpe», dijo Sofía, su voz más firme de lo que esperaba. «Sé que probablemente esto está completamente fuera de lugar y probablemente me despedirán por esto, pero...» Respiró profundo. «¿Le gustaría bailar?» El silencio que siguió fue absoluto. Los 5 acompañantes de Tarik se quedaron inmóviles, mirándola como si acabara de sugerir que volaran a la luna. El restaurante entero parecía haber dejado de respirar. Incluso la música pareció bajar de volumen. Tarik la miró durante un largo momento. Sus ojos, marrones tan oscuros que eran casi negros, la estudiaron con una intensidad que hizo que Sofía sintiera que podía ver directamente a través de ella. No había enojo en su expresión, pero tampoco calidez, solo sorpresa, como si nadie le hubiera pedido algo tan simple en mucho, mucho tiempo. «Yo no bailo», dijo finalmente, su voz profunda con un acento que convertía las palabras españolas en algo exótico y musical. «Lo sé», respondió Sofía, «me lo dijeron, pero pensé que tal vez esta noche podría hacer una excepción». Algo parpadeó en los ojos de Tarik. Diversión, curiosidad, desapareciendo tan rápido que Sofía pensó que podría haberlo imaginado. «¿Y por qué?», preguntó despacio, «debería hacer una excepción esta noche». Sofía podía sentir el sudor formándose en sus palmas. Cada instinto le gritaba que se disculpara y huyera, pero recordó esa mirada en sus ojos, esa soledad que reconocía demasiado bien. «¿Por qué?», dijo suavemente, solo para él. «Parece que lleva mucho tiempo sin hacer algo solo. Porque quiere, sin razones, sin obligaciones, solo porque la música está tocando y la vida es demasiado corta para no bailar cuando tienes la oportunidad». Los ojos de Tarik se ensancharon ligeramente. Por un momento, algo cruzó su rostro, vulnerable, expuesto, casi doloroso de ver. Entonces se puso de pie. Era más alto de lo que Sofía había pensado, más de 1,80 m, y su taub blanco parecía brillar bajo las luces del restaurante. Extendió su mano, grande, con dedos largos y elegantes, usando un anillo de oro con un sello real que probablemente tenía siglos de antigüedad. «Una canción», dijo Tarik, «pero solo una». Sofía tomó su mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya, y lo guió hacia la pista de baile. Lo que no sabía era que en ese momento, con ese simple gesto, había cambiado el curso de ambas vidas para siempre. Porque Tarik al-Rashid no solo era un jeque, era un hombre que había hecho una promesa 3 años atrás, la noche que su esposa murió en sus brazos, de que nunca volvería a permitirse la felicidad que le había sido arrebatada. Y Sofía acababa de hacer lo imposible, hacerle romper esa promesa. La pista de baile parecía haberse expandido, creando un espacio solo para ellos dos, aunque estaba llena de otras parejas. La banda estaba tocando una fusión lenta de una melodía árabe con guitarra española, el ritmo suave y seductor. Sofía no sabía cómo bailar con un jeque, no sabía si había un protocolo, una manera correcta de tocarlo. Así que hizo lo único que sabía hacer. Bailó como lo haría con cualquier otra persona, colocando una mano suavemente en su hombro y dejando que él tomara la otra. Tarik era rígido al principio, sus movimientos mecánicos, como si estuviera ejecutando una tarea necesaria pero desagradable. Pero Sofía podía sentir algo más bajo esa rigidez, un temblor casi imperceptible en sus dedos donde tocaban su espalda, una tensión en sus hombros que hablaba de una batalla interna. «Respira», susurró Sofía, sorprendida por su propia audacia. «Es solo un baile». «Nada es solo algo para mí», respondió Tarik, pero había un toque de algo. ¿Pesar? ¿Envidia?, en su voz. «Entonces pretendamos», dijo Sofía, «solo por esta canción.
Pretendamos que eres solo un hombre y yo solo una mujer, y que esto es solo un baile. Tariq la miró, y esta vez realmente la vio. No como una mesera, no como una interrupción, sino como una persona. Sus ojos recorrieron su rostro, deteniéndose en sus ojos verdes, el rasgo que más le gustaba de sí misma, herencia de una abuela irlandesa. Luego en los mechones de cabello castaño que habían escapado de su moño, finalmente regresando a sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sofía. Sofía Martínez». «Sofía», repitió, y la manera en que su voz acariciaba las sílabas hizo que algo se tensara en su estómago. «Yo soy Tariq al-Rashid, jeque de Sarán, hijo del emir, multimillonario, inversor, filántropo», interrumpió Sofía con una pequeña sonrisa. «Lo sé, todo el restaurante lo sabe, probablemente todo Barcelona lo sabe en este momento». La esquina de la boca de Tariq se levantó. No una sonrisa completa, pero más cerca de una de lo que había estado toda la noche. «Y aún así me invitaste a bailar. Tal vez especialmente por eso. ¿Qué se supone que significa eso?». Sofía consideró sus palabras cuidadosamente. La música los envolvía, y se dio cuenta de que Tariq se había relajado ligeramente. Sus movimientos ahora siguiendo el ritmo en lugar de solo cumplir con él. Significa que cuando tienes títulos como esos, probablemente la gente pasa mucho tiempo diciéndote qué hacer, qué pensar, cómo actuar. Pensé que tal vez te vendría bien que alguien te pidiera hacer algo solo porque sí, sin agenda, sin expectativas. Tariq se quedó en silencio por un largo momento, pero sus dedos se apretaron ligeramente en su espalda, no dolorosamente, pero con intención, como anclándose a algo real. «Hablas como si supieras algo sobre eso», dijo finalmente. «Todos sabemos algo sobre estar atrapados», respondió Sofía suavemente. «Solo que algunas jaulas están hechas de oro y otras de obligación ordinaria». Tariq la hizo girar, un movimiento suave y experto que sugería que definitivamente sabía bailar, sin importar lo que dijera, y cuando la atrajo de vuelta, estaban más cerca que antes. Sofía podía oler su colonia, algo con notas de oud y bergamota. Podía ver las motas doradas en sus ojos marrones. «Eres mesera en un restaurante de Barcelona», dijo Tariq, no como insulto, sino como observación. «¿Qué jaula posiblemente podrías tener?». Sofía podría haberse ofendido. Podría haber visto la pregunta como condescendencia de alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Pero había curiosidad genuina en su voz, como si realmente quisiera entender. «La jaula de los sueños pospuestos», dijo. «De ser lo suficientemente responsable como para poner a tu familia primero, pero lo suficientemente egoísta como para resentirlo a veces. De sonreír a través de cada turno mientras finges que este era el plan todo el tiempo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Verdades que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a su mejor amiga Clara. Había algo en la forma en que Tariq la miraba, en la intimidad creada por la música y el movimiento, que hacía que fuera imposible no ser honesta. «¿Qué querías ser?», preguntó Tariq, suavemente. «Arquitecta. Quería diseñar edificios que hicieran que la gente sintiera algo, que crearan espacios donde las personas pudieran ser felices». Se rió un poco amargamente. «En su lugar, sirvo comida en espacios que otros diseñaron». «Eso no es poco», dijo Tariq, y había algo feroz en su voz que hizo que Sofía lo mirara sorprendida. «Crear momentos de placer para las personas, darles un lugar para hacer recuerdos, hay honor en eso». «Pero…». Sofía escuchó la palabra no dicha. Pero Tariq admitió: «Entiendo la diferencia entre hacer algo honroso y hacer lo que tu alma fue diseñada para hacer». La canción estaba terminando, la música desacelerándose.
Sofía sabía que debería alejarse, que una canción había terminado. Pero ninguno de los dos se movió. ¿Y qué fue diseñada para hacer tu alma?, preguntó Sofía. Algo doloroso cruzó el rostro de Tarik. Sus dedos se tensaron en su mano y por un momento pensó que no respondería. Una vez pensé que lo sabía, dijo finalmente tan bajo que Sofía apenas pudo escucharlo sobre la música. Pero esa persona murió hace 3 años y me llevó esa respuesta con ella. Sofía sintió que su corazón se contraía. Quería preguntar más, quería entender qué había puesto esa devastación en sus ojos. Pero la música se detuvo y el hechizo se rompió. Tarik dio un paso atrás, soltando su mano. Su expresión se cerró, las paredes subiendo de nuevo tan rápido que Sofía se sintió mareada por el cambio. Gracias por el baile, señorita Martínez, dijo formalmente, cada palabra precisa y distante. Fue inesperado. Entonces se giró y caminó de regreso a su mesa, dejando a Sofía parada sola en la pista de baile, sintiéndose como si acabara de sostener algo precioso y frágil que se había desvanecido en el aire. El resto de la noche pasó en un borrón. Carmen la llamó a la oficina después del baile y Sofía esperó ser despedida. En cambio, su jefa la miró con una expresión que Sofía no pudo descifrar. No sé si eres muy valiente o muy tonta, había dicho Carmen, pero el jeque pidió específicamente que fueras tú quien sirviera su mesa por el resto de la noche. Y cuando un hombre así pide algo específicamente, no decimos que no. Así que Sofía pasó las siguientes 2 horas sirviendo discretamente a la mesa 15, rellenando copas de agua y retirando platos, mientras Tarik actuaba como si el baile nunca hubiera sucedido. No la miró ni una sola vez, participando en milloncientos por conversaciones con sus acompañantes sobre inversiones y política con la misma expresión, educadamente interesada de antes. Pero cuando el grupo finalmente se levantó para irse cerca de la 1 de la madrugada y Tarik se puso su bisht negro bordado en oro, sus ojos encontraron los de Sofía a través del restaurante por un breve momento. Y en ese momento, Sofía vio algo que hizo que su respiración se detuviera. Anhelo, arrepentimiento y algo más profundo, más oscuro, que no pudo identificar. Entonces se fue, y Sofía pensó que esa sería la última vez que vería al jeque que nunca bailaba. Estaba completamente equivocada. El apartamento de Sofía en Gracia era pequeño, pero acogedor. Un estudio en un edificio del siglo XIX con techos altos y una ventana que daba a una calle estrecha llena de bares de tapas y tiendas vintage. No podía pagar mucho con su salario de mesera, pero había convertido el espacio en un hogar con plantas en cada superficie disponible, fotografías de su familia en las paredes y textiles coloridos que había recolectado en mercados de pulgas. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente llegó a casa, exhausta pero extrañamente despierta. Se quitó su uniforme y se puso una camiseta vieja, pero no podía dormir. Seguía viendo los ojos de Tarik, escuchando su voz cuando dijo: «Esa persona murió hace 3 años». Sacó su laptop. Una Dell de 6 años que amenazaba con morir en cualquier momento. Y escribió Sheikh Tarik Al-Rashid en Google. Los resultados fueron abrumadores. Artículos sobre fusiones corporativas, inauguraciones de hospitales y escuelas en países en desarrollo, foros de inversión donde había hablado sobre tecnología sustentable. Forbes lo había listado como uno de los solteros más ricos menores de 40. Bloomberg tenía un perfil extenso sobre su enfoque innovador para los negocios. Pero fue un artículo de hace 3 años, en un periódico británico, lo que hizo que Sofía se quedara sin aliento. Tragedia golpea a la familia real de Saran. Sheikha Amira Al-Rashid muere a los 26 años.
Había una foto, Tarik mucho más joven, sonriendo de verdad, con su brazo alrededor de una mujer impresionantemente hermosa con cabello negro hasta la cintura y ojos que brillaban con vida. La leyenda decía, el jeque Tarik al-Rashid y su esposa Sheikha Amira en su primera aparición pública después de su boda, 6 meses antes de su trágica muerte. Sofía leyó el artículo con el corazón encogido. Amira había muerto en un accidente automovilístico en las afueras de Dubái. Había estado embarazada de 4 meses. Tanto ella como el bebé no nacido habían muerto instantáneamente. El artículo mencionaba que Tarik había estado en el auto, pero había sobrevivido con lesiones menores. Las fotos del funeral mostraban a un hombre que parecía estar sosteniéndose de pie solo por pura fuerza de voluntad. Su rostro una máscara de dolor contenido. El jeque Tarik no ha hecho ninguna declaración pública, terminaba el artículo, y fuentes cercanas a la familia dicen que se ha retirado completamente de la vida social, centrándose únicamente en sus responsabilidades comerciales y caritativas. Sofía cerró la laptop, sintiéndose como si hubiera invadido algo privado. De repente entendió. El hombre que no bailaba no era arrogante o frío. Era alguien que había perdido todo y estaba tratando desesperadamente de no sentir nada nunca más. Y ella, en su ignorancia, le había pedido que hiciera exactamente eso, que sintiera, que se dejara llevar. No es de extrañar que la hubiera mirado como si fuera peligrosa. Sofía se metió en la cama, segura de que no podría dormir, pero la agotación finalmente la venció. Soñó con pistas de baile y ojos marrones llenos de dolor, con edificios que nunca diseñaría y vidas que nunca viviría. Se despertó con el sonido de su teléfono sonando. Parpadeó mirando la pantalla. Eran las 10 de la mañana y el número era desconocido. «Hola», respondió, su voz ronca de sueño. «Señorita Martínez, soy Karim Al-Masri, asistente del jeque Tarik al-Rashid». Sofía se incorporó tan rápido que se mareó. «¿Qué? ¿Cómo consiguió mi número?» «El jeque tiene recursos», dijo la voz con un toque de humor. «Me pidió que me pusiera en contacto con usted respecto a una propuesta». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que Karim podía escucharlo a través del teléfono. «¿Qué tipo de propuesta?» «El jeque está expandiendo sus inversiones en propiedades arquitectónicas en Barcelona. Está buscando a alguien con conocimiento local y una perspectiva fresca para el proyecto». Su nombre surgió en la discusión. Sofía soltó una risa incrédula. «Soy mesera, no tengo calificaciones para...» «Tiene pasión por la arquitectura, ¿no?», interrumpió Karim. «Y según el jeque, tiene ideas sobre crear espacios que hagan que las personas se sientan algo. Eso es exactamente lo que está buscando. Ni siquiera terminé mi carrera. El jeque es consciente. La oportunidad incluiría finalizar su educación mientras trabaja en el proyecto, a tiempo completo, con salario y todos los gastos cubiertos». Sofía no podía respirar. Era imposible. Era ridículo. Era... «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué yo?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Karim habló de nuevo, su voz era más suave. «Honestamente, señorita Martínez, no lo sé. El jeque no da explicaciones, pero he trabajado para él durante 8 años y nunca lo había visto hacer algo como esto. Así que lo que sea que haya dicho o hecho anoche tuvo un impacto». Sofía pensó en su madre, que todavía luchaba con la depresión, que dependía del dinero que Sofía enviaba cada mes. Pensó en sus sueños de arquitectura, enterrados pero nunca realmente muertos. Pensó en Tarik, en la forma en que había bailado con ella como si fuera tanto una tortura como un alivio. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto. El jeque estará en Barcelona otros 3 días.
¿Podría darme una respuesta antes del martes? Sí, puedo. Karim le dio un número de contacto y colgó, dejando a Sofía sentada en su cama, mirando las grietas en su techo, preguntándose si acababa de imaginar toda la conversación. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Clara, su mejor amiga desde la escuela secundaria. «Dime que no es verdad», fueron las primeras palabras de Clara. «Dime que no rechazaste una cita con el jeque más rico de Medio Oriente para servirle la cuenta». «¿Cómo sabes?» «Sofía, está en todas las redes sociales. Alguien tomó un video de ustedes bailando. Ha sido visto 2 millones de veces en las últimas 8 horas. La gente está literalmente perdiendo la cabeza tratando de averiguar quién eres». «Oh Dios», Sofía buscó frenéticamente su laptop. Seguro, ahí estaba. Un video tomado desde algún ángulo del restaurante mostrándola a ella y a Tariq en la pista de baile. La calidad era mala, pero podía ver claramente su rostro, la manera en que Tariq la miraba, la intimidad del momento que se suponía que era privado. Los comentarios eran una mezcla de adoración. «Son tan hermosos juntos». Especulación. ¿Quién es ella? ¿Alguien sabe? Y advertencias. «Chica, sal de ahí mientras puedas. Los jeques no se casan con meseras». «Clara, no es lo que piensas», comenzó Sofía. «Entonces cuéntame qué es». Sofía le contó todo. El baile, la conversación, el artículo sobre Amira, la llamada telefónica de esa mañana. Cuando terminó, Clara estaba en silencio por un largo momento. «Sof», dijo finalmente, «esto suena como un cuento de hadas, lo que significa que podría ser mágico o podría ser una trampa. Tienes que averiguar cuál antes de tomar cualquier decisión». «¿Cómo hago eso?» «Vas a verlo, le haces preguntas, entiendes qué es lo que realmente quiere, porque los hombres como ese no hacen ofertas de trabajo como esta sin razón. Y necesitas saber si la razón es tu talento o simplemente tú». Clara tenía razón, por supuesto, siempre la tenía. Sofía llamó al número que Karim le había dado. «Quiero reunirme con el jeque», dijo cuando él contestó. «En persona, antes de dar cualquier respuesta». «Por supuesto». Karim respondió sin vacilar. «Estaría disponible esta tarde. El jeque está alojado en el Hotel Arts. Puedo enviar un auto a las 3. Sofía miró alrededor de su pequeño apartamento, a su vida, que de repente parecía estar al borde de cambiar completamente. «Las 3 está bien», dijo, y colgó antes de poder cambiar de opinión. El Hotel Arts era un rascacielos de cristal brillante que se elevaba sobre la playa de Barcelona, un monumento al lujo moderno. Sofía se había cambiado 3 veces antes de decidirse por un vestido azul marino simple y zapatos planos. Profesional, pero no pretencioso, elegante, pero no tratando demasiado. El auto que Karim envió, un Mercedes negro impecable con un conductor silencioso con traje, la hizo sentir como si estuviera en una película. La llevó directamente al hotel, donde un concierge la escoltó a través del lobby de mármol a un ascensor privado. «Ático», dijo simplemente, presionando el botón superior. El estómago de Sofía cayó mientras el ascensor subía. ¿Qué estaba haciendo? Era ridículo. Era presuntuoso pensar que tenía algo que ofrecer a un hombre como Tariq al-Rashid. Pero entonces recordó la forma en que él había bailado con ella, rígido al principio, pero lentamente derritiéndose. La forma en que su voz se había quebrado cuando habló de la persona que murió. La forma en que la había mirado a través del restaurante antes de irse, como si ella fuera un enigma que no podía resolver. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el ático. Un espacio abierto masivo con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas de 360 grados de Barcelona. El Mediterráneo brillaba azul a un lado, la ciudad se extendía en todas
direcciones, y a lo lejos podía ver la Sagrada Familia elevándose hacia el cielo. Tarik estaba de pie frente a las ventanas, mirando la ciudad. Había cambiado su taub blanco por uno negro con bordados plateados sutiles, y su kefille había sido reemplazado por un gutra blanco sujeto con una gal simple. Se veía diferente a la luz del día, más joven de alguna manera, pero también más cansado. Se giró cuando ella entró, y por un momento solo se miraron. «Señorita Martínez», dijo, «finalmente. Gracias por venir». «Sofía», corrigió. «Si vamos a trabajar juntos, debería llamarme Sofía». Algo parpadeó en sus ojos. «¿Entonces estás considerando la oferta?» «Estoy considerando entender la oferta», respondió Sofía, «porque en este momento no tiene sentido». Tarik inclinó su cabeza ligeramente. «¿Qué parte no tiene sentido?» «Toda ella. Soy mesera con educación universitaria incompleta que no ha diseñado nada en 5 años. Tienes acceso a los mejores arquitectos del Ville Simple. Mundo, ¿por qué yo?» Tarik se volvió de regreso hacia la ventana, sus manos detrás de la espalda. Cuando habló, su voz era cuidadosa, controlada. «Porque todos los mejores arquitectos del mundo me dirían lo que pienso que quiero escuchar. Me mostrarían diseños que se ajustan a mi marca, a mi imagen, a lo que un jeque debería querer. Pero anoche me dijiste la verdad. Sobre ti, sobre mí, sin filtro, sin agenda». Se giró de vuelta hacia ella. «No he tenido eso en mucho tiempo, y me di cuenta de que eso es lo que falta en cada proyecto que he construido en los últimos 3 años. Verdad, autenticidad, pasión real en lugar de excelencia calculada». Sofía dio un paso más cerca. «Entonces esto no se trata de arquitectura en absoluto, ¿verdad? Se trata de que te sientas culpable por ignorarme después del baile y tratando de compensarlo con dinero». Los ojos de Tarik se ensancharon y luego, para sorpresa absoluta de Sofía, soltó una risa, real, genuina, que transformó completamente su rostro. «Eres brutalmente directa, ¿no?», dijo, pero había calidez en su voz. «No tengo el lujo de no serlo. Mi tiempo es limitado y mi paciencia también. Así que dime la verdad. ¿Qué es esto realmente?» Tarik la estudió por un largo momento, y Sofía pudo ver el debate jugándose detrás de sus ojos. Finalmente hizo un gesto hacia los sofás de cuero cerca de las ventanas. «Siéntate, por favor. Esto va a tomar algo de tiempo de explicar». Se sentaron uno frente al otro, y Tarik sirvió agua de una jarra de cristal en la mesa de café. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera estancando. «Leíste sobre Amira», dijo finalmente, no una pregunta. Sofía asintió. «Lo siento, no debería haber... Es información pública. No necesitas disculparte». Tomó un sorbo de agua. «Lo que los artículos no dicen es que fue mi culpa. Tarik, no... Estábamos discutiendo». Continuó como si ella no hubiera hablado. «En el auto, sobre algo estúpido, no puedo ni recordar que yo estaba conduciendo. Estaba enojado, distraído. No vi el otro auto hasta que fue demasiado tarde». Su voz era plana, recitando hechos, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba el vaso. «Desperté en el hospital 3 días después. Lo primero que pregunté fue por Amira. La expresión en el rostro de mi padre me dijo todo lo que necesitaba saber». Se detuvo. Ella había estado emocionada por el bebé, asustada, pero emocionada. Y yo estaba ambivalente. Dije cosas esa noche que nunca podré retractar, y luego se fue, y nunca tendré la oportunidad. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. «Tarik, fue un accidente. No puedo culparme a mí mismo. Sofía, era mi esposa, mi hijo, mi responsabilidad protegerlos, y fallé». Finalmente la miró y el dolor crudo en sus ojos fue casi insoportable. «Así que hice una promesa. No más distracciones.
No más placeres autoindulgentes, solo trabajo, responsabilidad, propósito. Nada que pudiera llevarse si no estaba lo suficientemente enfocado para protegerlo. ¿Incluido el baile?, Sofía preguntó suavemente. Incluido todo. Dejó su vaso. Durante 3 años ha funcionado. He construido un imperio. He ayudado a miles de personas a través de mi fundación. He cumplido cada obligación con mi familia, mi país, mis negocios. Y nunca he sentido nada excepto la satisfacción vacía de marcar tareas de una lista. Hasta anoche, confirmó, cuando una mesera me invitó a bailar y por 3 minutos olvidé por qué no me permitía esas cosas. Por 3 minutos solo estuve. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y ahora? Y ahora estoy aterrorizado, admitió Tariq, porque me recordaste que hay una diferencia entre existir y vivir. Y no sé si puedo volver a hacerlo, vivir de verdad, sin sentir que estoy traicionando su memoria. Pero tampoco sé si puedo continuar como estoy sin perder lo que sea que hace a una persona humana. Se inclinó hacia adelante, sus codos en sus rodillas, mirándola con una intensidad que hizo que Sofía sintiera como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Así que sí, Sofía, esta es una oferta de trabajo real. Realmente tengo un proyecto en Barcelona que necesita arquitectos apasionados, pero también te necesito a ti, no como empleada, como recordatorio de que todavía puedo sentir, como prueba de que tal vez, solo tal vez, está bien querer bailar de nuevo. Sofía no podía respirar. Esto era más de lo que había esperado, más de lo que sabía cómo manejar. Tariq, dijo cuidadosamente, no puedo ser tu experimento emocional. No puedo ser la persona que te arregla porque todavía estoy tratando de arreglarme a mí misma. Y definitivamente no puedo ser un sustituto de... No, interrumpió Tariq fieramente. No estoy buscando un sustituto. Ella era luz pura, bondad, optimismo que yo nunca entendí porque siempre he sido más oscuro, más cínico. Tú no eres nada como ella. Entonces, ¿qué soy? Tariq consideró la pregunta, luego dijo lentamente, eres alguien que entiende las jaulas, que sabe cómo se siente querer volar, pero tener las alas cortadas por circunstancias fuera de tu control, que baila de todos modos, incluso cuando duele. Se puso de pie caminando hacia las ventanas de nuevo. No te estoy pidiendo que me arregles, Sofía. Te estoy pidiendo que me ayudes a construir algo real, un proyecto que signifique algo, que venga de un lugar de pasión verdadera en lugar de solo obligación, y tal vez en el proceso ambos aprendamos cómo volver a vivir. Sofía se unió a él en las ventanas, mirando la ciudad extendida debajo. ¿Y si no puedo? ¿Y si acepto esto y fracaso? Entonces, fracasarás, dijo Tariq simplemente. Pero lo habrás intentado. Eso es más de lo que cualquiera de nosotros ha hecho en mucho tiempo. Sofía pensó en su madre, que probablemente lloraría de felicidad al saber que finalmente podría perseguir su sueño. Pensó en sus diseños viejos, guardados en una caja bajo su cama, esperando. Pensó en las miles de razones por las que esto era una mala idea. Y luego pensó en cómo se había sentido bailando con Tariq, viva, presente, ella misma, de una manera que no había sido en años. 3 meses, dijo finalmente. Dame 3 meses. Trabajaré en tu proyecto. Terminaré el semestre de mi educación que pausé. Si al final de 3 meses esto no está funcionando, el proyecto o lo demás, ambos nos alejamos, sin obligaciones, sin rencores. Tariq extendió su mano. 3 meses. Sofía la tomó, sintiendo el mismo calor que había sentido en la pista de baile, la misma corriente de posibilidad. Entonces supongo que ahora trabajo para ti, dijo. Supongo que sí. Lo que ninguno de ellos dijo en voz alta
fue lo que ambos estaban pensando, que esto ya era más que un trabajo, más que un simple acuerdo de negocios, que cuando sus manos se tocaron, algo había cambiado, fundamentalmente, algo que no podía ser reducido de nuevo a términos simples. En 3 meses, Sofía estaría parada en un palacio en Saran, vistiendo seda y joyas, con su diseño transformado en realidad. Pero también estaría parada al borde de un precipicio, forzada a elegir entre la seguridad que siempre había conocido y un amor tan intenso que la asustaba. Por ahora, en este momento, solo era una mujer y un hombre tomando una oportunidad en algo imposible. A veces, eso es suficiente, y para comenzar. El proyecto, según descubrió Sofía, en su primera reunión oficial, 3 días después, era simultáneamente más ambicioso y más personal de lo que podría haber imaginado. Estaban reunidos en una sala de conferencias privada de las oficinas de la empresa de Tariq en Barcelona, un espacio elegante con paredes de vidrio que daban a la ciudad, una mesa larga de madera oscura y pantallas digitales que mostraban planos arquitectónicos y datos financieros. Además de Tariq y Sofía, había otras 4 personas: Karim, el asistente que había llamado a Sofía; Laila, una arquitecta senior de Dubái con ojos inteligentes y un hijab color esmeralda; Marcus, un planificador urbano alemán con barba gris y expresión seria; y Isabela, una diseñadora de interiores española que miraba a Sofía con curiosidad apenas velada. El objetivo, comenzó Tariq, presionando un control remoto que hizo que los planos aparecieran en las pantallas, es crear un espacio comunitario en el Tunte Raval que sirva como centro cultural y educativo, un lugar donde inmigrantes, refugiados y residentes locales puedan acceder a servicios, aprender idiomas, compartir sus culturas y construir conexiones. Sofía se inclinó hacia adelante, estudiando los planos. El Raval era uno de los barrios más diversos de Barcelona, también uno de los más desafiados. La idea de crear algo allí que realmente sirviera a la comunidad, en lugar de solo gentrificación disfrazada, era ambiciosa, significativa. El edificio existente, continuó Tariq, es una antigua fábrica textil del siglo XIX. Ha estado vacía durante 15 años. Tenemos la opción de comprarlo y el capital para renovarlo, pero necesitamos visión. Necesitamos entender qué hará que este espacio viva, qué hará que las personas quieran venir, quedarse, pertenecer. ¿Cuál es el presupuesto?, preguntó Marcus prácticamente. Flexible, respondió Tariq. Prefiero gastar lo que sea necesario para hacerlo, bien que escatimar y crear algo mediocre. ¿Y el cronograma?, Laila preguntó. Idealmente, diseño completo en 3 meses, construcción en otros 9. Queremos abrir en 1 año. Isabela silbó suavemente. Eso es agresivo. Tengo confianza en este equipo, Tariq dijo, y sus ojos encontraron los de Sofía brevemente antes de moverse. Cada uno de ustedes aporta algo único. Marcus, su experiencia en desarrollo urbano sustentable es incomparable. Laila, sus diseños han ganado premios internacionales por funcionalidad y belleza. Isabela, nadie entiende cómo crear espacios íntimos dentro de estructuras grandes como tú. Se detuvo. Y Sofía, tú conoces este barrio. Vives a 10 minutos de distancia. Entiendes a las personas que queremos servir porque eres una de ellas. Tu perspectiva es invaluable. Sofía sintió calor subir a sus mejillas mientras el resto del equipo la miraba con renovado interés. Y, en el caso de Marcus, escepticismo apenas oculto. ¿Cuál es tu formación exactamente?, preguntó Marcus, no grosero pero directo. 3 años de arquitectura en la Universidad Politécnica antes de tener que pausar, respondió Sofía, manteniendo su voz firme. Desde entonces he estado trabajando en servicios mientras ayudo a cuidar a mi madre,
pero he continuado educándome, cursos online, libros, estudiando edificios en persona, y crecí en este barrio. Sé qué falta, qué se necesita, qué funciona y qué fracasa. Eso es no convencional, dijo Marcus. Exactamente. Tariq intervino suavemente. Estoy cansado de lo convencional. Quiero algo que realmente importe. La reunión continuó durante 3 horas. Discutieron zonificación, accesibilidad, consideraciones culturales, regulaciones de construcción. Sofía se había preparado intensamente durante los últimos 3 días, leyendo cada artículo que pudo encontrar sobre los proyectos anteriores de Tariq, estudiando diseños de centros comunitarios exitosos en todo el mundo, caminando por el Raval tomando notas sobre lo que observaba. Cuando se le pidió su opinión, no se contuvo. El mayor error que cometen estos proyectos, dijo cuando Laila preguntó sobre su visión, es que están diseñados desde arriba hacia abajo. Arquitectos e inversores deciden qué necesita una comunidad sin preguntar realmente a esa comunidad. Así que terminas con espacios hermosos que nadie usa porque no se ajustan a cómo las personas realmente viven. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Isabela intrigada. Antes de diseñar nada, necesitamos escuchar, realizar entrevistas, grupos focales, sesiones de observación, entender los patrones diarios, las necesidades no satisfechas, los sueños. Luego diseñamos alrededor de esa realidad, en lugar de imponer nuestra visión sobre ella. Eso llevará tiempo, objetó Marcus. 2 semanas, contraatacó Sofía. 2 semanas de investigación real podrían ahorrarnos meses de rediseños cuando nos damos cuenta de que construimos lo equivocado. Tariq se reclinó en su silla, los dedos entrelazados, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Estoy de acuerdo con Sofía. Marcus, Laila, necesito que comiencen con encuestas estructurales y evaluaciones técnicas. Isabela, trabaja en conceptos preliminares de diseño de interiores basados en espacios comunitarios análogos. Sofía, Karim te ayudará a organizar tu investigación comunitaria. Se puso de pie, señalando el final de la reunión. Nos reunimos de nuevo en 2 semanas con hallazgos. Preguntas, no hubo ninguna. Cuando todos se prepararon para irse, Tariq dijo casualmente, Sofía, ¿tienes un momento? Los otros intercambiaron miradas. Isabela con curiosidad, Marcus con algo que podría haber sido desaprobación, Laila con una neutralidad cuidadosa. Pero salieron dejándolos solos. Tariq esperó hasta que la puerta se cerró. Luego caminó hacia las ventanas, su postura tensa. Gracias, dijo sin girarse. Por no mencionar las circunstancias de tu contratación. No son asunto de nadie, excepto el nuestro, respondió Sofía. Y honestamente, después de esta reunión, estoy comenzando a pensar que tal vez realmente tengo algo que ofrecer más allá de ser la mujer que te hizo bailar. Tariq se giró y había algo vulnerable en su expresión. Siempre lo tuviste. Yo solo te di la oportunidad de mostrarlo. Permanecieron allí, separados por 10 pies de espacio, pero conectados por algo ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Empieza la universidad de nuevo la próxima semana, dijo Tariq finalmente. Karim se ha encargado de todo. Matrícula, libros, tu horario se ajustará alrededor del proyecto. También hemos asegurado un apartamento para tu madre con una enfermera a tiempo parcial para que no tengas que preocuparte por su cuidado. Sofía sintió que su garganta se cerraba. Tariq, eso es demasiado. Yo no... Es práctico, interrumpió. Necesito que te enfoques completamente en este proyecto. No puedes hacer eso si estás agotada de trabajar 2 empleos y preocupada por tu madre. Considéralo parte de tu paquete de compensación. Mi paquete de compensación ya es ridículamente generoso.
Entonces, considéralo un capricho de un jeque rico, dijo con una leve sonrisa. Se nos permite tenerlos ocasionalmente. Sofía quería discutir, pero la verdad era que la idea de poder enfocarse completamente en sus estudios y el proyecto sin la constante ansiedad de fondo sobre el dinero y la salud de su madre era abrumadora. Gracias, dijo suavemente. No sé cómo voy a... No necesitas hacerlo, solo haz el trabajo. Eso es pago suficiente. Pero había algo en la forma en que la miraba que sugería que el trabajo no era realmente lo que quería de ella. O al menos no lo único. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Sofía se lanzó a la investigación comunitaria con una pasión que había olvidado que poseía. Con la ayuda de Karim, organizó grupos focales en mezquitas, centros comunitarios y cafés locales. Habló con madres inmigrantes sobre sus necesidades de cuidado infantil, con adolescentes sobre la falta de espacios seguros para reunirse, con ancianos sobre el aislamiento y la accesibilidad. Cada conversación reveló nuevas capas de complejidad. El barrio no necesitaba solo servicios, necesitaba dignidad, necesitaba espacios que honraran las culturas de sus residentes en lugar de intentar borrarlas. Necesitaba flexibilidad para adaptarse a necesidades cambiantes. Sofía llenó 3 cuadernos con notas, tomó cientos de fotos, grabó horas de entrevistas, trabajaba hasta tarde todas las noches, sus diseños preliminares evolucionando de bocetos simples a conceptos complejos en capas que intentaban equilibrar todo lo que había aprendido. También volvió a la universidad. Sentarse en aulas de nuevo después de 5 años fue surrealista, tanto familiar como extraño. Pero descubrió que su tiempo fuera le había dado perspectiva. Donde antes podría haber visto solo teoría, ahora veía aplicación práctica. Donde antes podría haber estado intimidada por la complejidad, ahora estaba hambrienta de conocimiento. Y a través de todo, había Tariq. No trabajaban juntos diariamente. Él tenía innumerables otros negocios que requerían su atención, viajes frecuentes a Dubái y Londres y Nueva York. Pero se conectaban regularmente. A veces, era una llamada telefónica tarde en la noche donde Sofía compartía algo que había aprendido y Tariq hacía preguntas que la empujaban a profundizar. A veces era un correo electrónico con un artículo que pensó que encontraría interesante. Una vez fue un paquete entregado a su nuevo apartamento. Tariq había insistido en que se mudara también, en un lugar más cerca de la universidad, que contenía 5 libros sobre diseño comunitario, cada uno con una nota manuscrita sobre por qué pensó que sería valioso. No hablaban sobre el baile, no hablaban sobre lo que fuera que estuviera creciendo entre ellos, pero estaba allí de todos modos, un hilo de conexión que se hacía más fuerte con cada interacción. La segunda reunión del equipo fue transformadora. Sofía presentó sus hallazgos con una pasión que sorprendió incluso a ella misma. Había creado un perfil detallado de la comunidad, identificado 23 necesidades distintas que el espacio podría abordar, y desarrollado un marco conceptual para un diseño que podría evolucionar con el tiempo. Necesitamos pensar en esto no como un edificio, sino como un organismo vivo, explicó, sus manos moviéndose mientras hablaba. Espacios que pueden ser reconfigurados para diferentes propósitos. Áreas que honren tradiciones culturales específicas, pero también creen oportunidades para mezcla e intercambio. Tecnología que habilite, pero no abrume. Marcus, que había sido escéptico, estaba ahora inclinado hacia adelante, su expresión intensa. Los principios de diseño adaptativo. Esto podría funcionar. Laila estaba dibujando furiosamente, ya traduciendo las ideas de Sofía en posibilidades arquitectónicas. Si usamos paredes móviles aquí y aquí, con sistemas de soporte estructural aquí,
La reunión se extendió a 6 horas, mientras el equipo desarrollaba el concepto de Sofía en un plan preliminar cohesivo. Cuando finalmente terminaron, exhaustos pero eufóricos, hasta Marcus le dio un asentimiento aprobatorio. «Bien hecho, Martínez», dijo. «Esto es trabajo sólido». Después de que los otros se fueron, Tarik se quedó atrás de nuevo. «Estabas brillante hoy», dijo. Sofía sintió placer ante el elogio, pero también agotamiento abrumador. Fue trabajo en equipo, todos contribuyeron, pero fue tu visión la que lo centró todo. Tarik se acercó. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo personal?» Su corazón se aceleró. «Sí». «¿Por qué arquitectura? De todas las cosas que podrías haber estudiado, ¿por qué esto?» Sofía consideró la pregunta, queriendo darle una respuesta real. «Porque cuando mi padre murió, nuestra casa se sintió diferente, físicamente la misma, pero emocionalmente transformada. Y me di cuenta de que los espacios contienen más que solo personas y objetos, contienen recuerdos, sentimientos, posibilidades. Quería aprender cómo crear lugares que sostuvieran alegría en lugar de dolor, que hicieran sentir a las personas seguras, esperanzadas, vivas». Tarik la miró durante un largo momento, algo cambiando en su expresión. «¿Alguna... ¿Ves, has visto la Alhambra en Granada?» «En fotos, nunca en persona». «Ven conmigo este fin de semana». Sofía parpadeó. «¿Qué?» «A Granada. La Alhambra es uno de los mejores ejemplos de arquitectura emocional que existe. Espacios diseñados deliberadamente para evocar asombro, paz, trascendencia. Si vas a diseñar un centro comunitario que realmente mueva a las personas, deberías verlo». «Tarik, eso es un fin de semana entero. La gente hablará». «La gente ya está hablando», dijo pragmáticamente. «El video de nosotros bailando tiene 10 millones de vistas ahora. Hay especulación constante sobre quién eres, por qué te contraté, si hay algo más entre nosotros. Podemos vivir nuestras vidas preocupados por eso, o podemos enfocarnos en el trabajo y dejar que piensen lo que quieran». Tenía razón, pero Sofía aún dudaba. ¿Es solo sobre el trabajo? Los ojos de Tarik se encontraron con los suyos, y esta vez no se apartaron. «Honestamente no lo sé. Sé que cuando estoy contigo, me siento más yo mismo de lo que he sido en 3 años. Sé que tu pasión por este proyecto me recuerda por qué comencé a construir cosas en primer lugar. Sé que quiero pasar tiempo contigo de una manera que no tiene nada que ver con obligación y todo que ver con elección». Se detuvo, «pero también sé que aún estoy roto de maneras que no sé cómo arreglar, que tengo equipaje que no es justo pedirte que cargues. Así que si necesitas que esto sea solo sobre el trabajo, puedo hacer eso. Pero si estás dispuesta a explorar lo que más podría ser, me gustaría intentarlo». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que Tarik podía escucharlo. Esto era lo que había tenido miedo de admitir desde su primer baile, que esto nunca había sido solo sobre arquitectura para ninguno de ellos. «Un fin de semana en Granada», dijo lentamente, «para ver la Alhambra y hablar sobre lo que esto es». «Sí». Sofía pensó en todas las razones para decir que no. La diferencia en su estatus, la complejidad de mezclar lo personal con lo profesional, el hecho de que Tarik todavía estaba claramente de luto por su esposa perdida, el hecho de que ella tenía sus propias heridas sin sanar, pero también recordó lo que le había dicho en la pista de baile, que la vida era demasiado corta para no bailar cuando tenías la oportunidad. «Está bien», dijo. «Granada este fin de semana». La sonrisa que Tarik le dio, pequeña pero genuina, alcanzando sus ojos por primera vez, valió cada riesgo que venía con esa decisión. Lo que Sofía no sabía era que este fin de semana cambiaría todo.
que en los jardines de la Alhambra, entre el sonido del agua corriendo y el aroma de naranjos, Tarik finalmente le diría toda la verdad sobre la noche que Amira murió, y que esa verdad la obligaría a tomar una decisión que determinaría no solo su futuro, sino el de Tarik también. Granada era magia pura. Llegaron el viernes por la tarde, conduciendo desde Barcelona en un SUV discreto con solo un conductor de seguridad. La insistencia de Tarik en mantener las cosas simples, aunque Sofía sospechaba que había más seguridad de lo que podía haber. Se alojaban en el Parador de Granada, un antiguo convento del siglo XV convertido en hotel de lujo, ubicado dentro de los terrenos de la Alhambra misma. Sus habitaciones eran separadas pero adyacentes, con vistas a jardines exuberantes donde fuentes de mosaicos susurraban canciones centenarias. Cenaron esa noche en la terraza del hotel, bajo un dosel de estrellas, con Granada brillando como un cuento de hadas abajo. La comida era exquisita: cordero moruno, berenjenas con miel, aceitunas marinadas, pero Sofía apenas podía concentrarse en ella. Estaba hiperconsciente de Tarik sentado frente a ella, de cómo la luz de las velas jugaba en sus rasgos, de cómo sus dedos rozaban accidentalmente los suyos cuando ambos alcanzaron el pan al mismo tiempo. Mañana temprano visitaremos la Alhambra, antes de que lleguen las multitudes, dijo Tarik. Quiero que la experimentes en silencio, como fue diseñada para ser sentida. ¿Has estado aquí antes?, preguntó Sofía. Una sombra cruzó su rostro. Una vez, con Amira. Fue nuestro último viaje juntos, 2 semanas antes del accidente. Sofía sintió su estómago contraerse. Tarik, si esto es demasiado difícil. No, interrumpió suavemente. Necesito hacer esto. Necesito dejar de huir de los recuerdos y aprender a vivir con ellos de una manera más saludable. La miró directamente. Tú me estás ayudando a hacer eso, aunque no te das cuenta. Después de la cena, caminaron por los jardines del Parador. El aire nocturno era fresco, perfumado con jazmín y romero. Tarik se había quitado su bisht formal, usando solo su top blanco, y se veía más relajado de lo que Sofía lo había visto nunca. «Cuéntame sobre tu padre», dijo de repente. «Dijiste que su muerte cambió todo. ¿Cómo era él?» Sofía sonrió ante el recuerdo. Era carpintero, hacía muebles a mano, piezas hermosas y únicas. Nunca ganó mucho dinero, pero amaba su trabajo. Solía decirme que cada pieza de madera tenía una forma esperando ser liberada, y su trabajo era encontrarla. Suena como un artista. Lo era, y me enseñó a ver belleza en cosas ordinarias, a creer que el trabajo que amas vale más que el trabajo que paga bien. Se rió con tristeza. Irónico que luego tuve que dejar mi trabajo soñado por uno que pagara las cuentas. Tarik se detuvo, girándose hacia ella. Pero ahora estás de vuelta, haciendo lo que amas, gracias a ti. No, dijo fieramente, gracias a tu propio talento y determinación. Yo solo abrí una puerta. Tú eres quien está caminando a través de ella con tanta gracia y brillantez que me dejas sin aliento. El aire entre ellos se cargó. Estaban de pie bajo un naranjo antiguo, con solo la luz de la luna y las farolas distantes iluminándolos. Sofía podía ver el conflicto en los ojos de Tarik. Deseo, guerreando con culpa, esperanza luchando contra miedo. Tarik, susurró, está bien querer esto, está bien quererme. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque Amira no querría que vivieras en una tumba emocional por el resto de tu vida. Porque honrar su memoria no significa enterrar tu futuro. Porque, respiró profundo, porque creo que tal vez ella te envió a ese restaurante esa noche. Que tal vez esto, nosotros, es exactamente lo que se suponía que debía suceder. Los ojos de Tarik brillaron con lágrimas no derramadas.
No merezco tu bondad. No se trata de merecer, se trata de elegir. Y yo te elijo a ti, Tariq, con todo tu dolor y tu equipaje y tu complicación. Te elijo. Fue Tariq quien cerró la distancia esta vez, sus manos ahuecando su rostro con una ternura que hizo que su corazón doliera. Sus ojos buscaron los suyos, preguntando permiso. Y cuando Sofía asintió ligeramente, se inclinó y la besó. Fue suave al principio, casi reverente, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. Pero cuando Sofía respondió, sus brazos envolviéndose alrededor de su cuello, algo se rompió en Tariq. El beso se profundizó, años de soledad y anhelo vertiéndose en ese momento de conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Sofía», Tariq susurró contra sus labios, «tengo miedo de lastimarte». «Entonces no lo hagas», dijo simplemente. «Pero tampoco me alejes porque tienes miedo. Enfrentemos esto juntos». La Alhambra al amanecer era otro mundo. Tariq había arreglado acceso privado antes de que abriera al público, así que caminaron a través de los palacios nazaríes completamente solos. La luz temprana de la mañana se filtraba a través de las celosías talladas intrincadamente, creando patrones de luz y sombra que parecían vivos. El sonido del agua, siempre presente, fluyendo a través de canales y fuentes, creaba una sinfonía meditativa. Los sultanes que construyeron esto entendían algo profundo, dijo Tariq mientras estaban en el patio de los leones, que la arquitectura no es solo sobre refugio o función, es sobre crear experiencias que eleven el espíritu humano. Sofía giró lentamente, absorbiendo la perfección de las proporciones, la manera en que cada elemento trabajaba en armonía. Es como una oración hecha de piedra y agua. Exactamente. Tariq la tomó de la mano. Esto es lo que quiero para nuestro centro comunitario. No esta grandeza, obviamente, pero este mismo principio, que las personas que entren se sientan vistas, valoradas, elevadas. Nuestro centro comunitario, repitió Sofía, calidez extendiéndose por su pecho ante la palabra nuestro. Pasaron horas explorando. Tariq compartiendo historias sobre la historia del lugar, Sofía tomando incesantes notas y fotos. En los jardines del Generalife se sentaron junto a una fuente larga, sus dedos entrelazados, hablando sobre sueños y miedos y todo lo intermedio. «Hay algo que necesito decirte», dijo Tariq finalmente, su voz tensa. «Sobre la noche que Amira murió, la verdad completa». Sofía apretó su mano. «Solo si estás listo». «Estábamos discutiendo sobre el bebé», comenzó, mirando el agua. «Amira quería anunciarlo públicamente, hacer una gran celebración. Yo no estaba listo. Tenía miedo. Mi madre murió dando a luz a mi hermano menor. Crecí viendo a mi padre cargar ese dolor. Y cuando Amira quedó embarazada, todo ese miedo regresó». Su voz se quebró. «Le dije cosas horribles esa noche, que tal vez no estaba lista para ser madre, que deberíamos esperar. Ella lloró y yo seguí conduciendo, demasiado enojado y asustado para detenerme y arreglarlo. Y entonces las luces, el impacto y... Tariq». Sofía se giró hacia él, tomando su rostro en sus manos. «Estabas asustado. Eso no te hace un monstruo, te hace humano. Y sí, dijiste cosas hirientes, pero habrían tenido tiempo para sanar eso si no hubiera sido por el accidente. Un accidente que no fue tú. A culpa. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque la vida es aleatoria y cruel a veces, y culparte no cambia eso. Lo que cambia las cosas es elegir vivir de una manera que honre lo que perdiste mientras aún abres espacio para alegría nueva». Tariq la besó entonces, salado con lágrimas, y Sofía supo que algo fundamental había cambiado,
que estaba dejando ir no la memoria de Amira, sino la prisión de culpa que había construido alrededor de ella. Los siguientes 2 meses pasaron como un sueño. Sofía se sumergió en el proyecto del centro comunitario con pasión feroz, sus diseños evolucionando en algo que sabía era lo mejor que había creado. El equipo trabajaba en perfecta sincronía ahora, la visión de Sofía guiando cada decisión. Y a través de todo estaba Tarik. Su relación se profundizó en maneras que ninguno había anticipado. No era fácil. Tarik todavía tenía momentos donde se cerraba, donde la culpa amenazaba con ahogarlo. Sofía tenía sus propias inseguridades, momentos donde se preguntaba si realmente pertenecía a su mundo, pero lucharon por ello. Tuvieron conversaciones difíciles, aprendieron los idiomas emocionales del otro y lentamente construyeron algo real. La familia de Tarik fue complicada. Su padre, el emir, era reservado pero cortés cuando finalmente conoció a Sofía por videollamada. Su madre había muerto años antes, pero sus 2 hermanas eran abiertamente escépticas sobre esta mesera española que había capturado la atención de su hermano. «Pruébales que están equivocadas», Tarik le había dicho, «no con palabras, sino viviendo tu vida brillantemente». Y eso fue exactamente lo que Sofía hizo. El día de la presentación final del diseño del centro comunitario, 3 meses después de ese primer baile, Sofía estaba de pie frente a un auditorio lleno de inversores, funcionarios de la ciudad y líderes comunitarios. Tarik estaba sentado en la primera fila, sus ojos nunca dejándola. Presentó su visión con confianza, mostrando cómo cada elemento del diseño había sido informado por las voces de la comunidad. Los espacios flexibles que podían transformarse de aula a salón de oración, a galería de arte. Los jardines en la azotea donde los residentes podían cultivar alimentos de sus países de origen. La biblioteca con libros en 20 idiomas. El área de juegos infantiles que honraba tradiciones de diferentes culturas. Cuando terminó, el silencio se extendió por un largo momento. Luego, aplausos atronadores. El proyecto fue aprobado unánimemente. Funcionarios de la ciudad elogiaron su innovación. Líderes comunitarios lloraron mientras agradecían por finalmente ser vistos. E inversores se alinearon para financiar proyectos similares en otras ciudades. Después, cuando todos se habían ido, Tarik encontró a Sofía parada sola en el espacio de presentación vacío, mirando sus diseños proyectados en la pantalla. «Tu padre estaría orgulloso», dijo suavemente. Sofía se giró, lágrimas corriendo por su rostro. «Liberé la forma de la madera». «Sí, sí, lo hiciste». Tarik se acercó, sacó algo de su bolsillo. «Sofía Martínez, estos 3 meses han sido los más vivos que me he sentido en años. Me has enseñado que es posible honrar el pasado mientras construyes un futuro, que el amor no es traición, sino valentía, que bailar, literal y metafóricamente, es elegir alegría incluso cuando duele». Abrió su mano, revelando un anillo, oro delicado con una esmeralda rodeada de diamantes pequeños. No es tradicional que un jeque proponga después de solo 3 meses. Y ciertamente no es tradicional proponer a alguien fuera de mi cultura, mi mundo. Pero nada sobre nosotros ha sido tradicional. Se arrodilló. «Cásate conmigo, Sofía. No porque necesites salvarte o tú necesites salvarme, sino porque juntos construimos algo más hermoso que cualquier cosa que podríamos crear solos. Porque cuando bailo contigo, finalmente me siento en casa». Sofía no podía respirar. «En Tarik, tu familia se ajustarán, y si no, entonces elegiremos nuestro propio camino». Su voz era firme. «Te elijo a ti, Sofía. Cada día, para siempre, te elijo a ti». «Sí», Sofía susurró, cayendo de rodillas frente a él. «Sí, sí, 1000 veces sí».
Se besaron mientras el sol se ponía sobre Barcelona, la ciudad que los había reunido, el futuro brillante ante ellos como arquitectura esperando ser diseñada. 6 meses después, el centro comunitario Al-Amal, Esperanza en árabe, abrió sus 1000 puertas en una ceremonia que reunió a todo el barrio del Raval. Niños corrían riendo a través de los jardines. Ancianos se sentaban en bancos diseñados ergonómicamente, compartiendo historias. Madres registraban a sus hijos para clases de idiomas. Y en el centro de todo una placa, diseñado por Sofía Martínez Al-Rashid, con amor por la comunidad que la formó y fe en los espacios que sanan. Tarik encontró a su esposa, aún se maravillaba de esa palabra, parada en la entrada, observando, con lágrimas en los ojos, mientras su diseño cobraba vida. ¿Baila conmigo?, preguntó extendiendo su mano. Sofía se rió. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Con todos mirando? Especialmente aquí, especialmente ahora, especialmente con todos mirando. La música de la ceremonia de apertura flotaba desde el patio principal. Una fusión de flamenco español y música tradicional marroquí, como ellos mismos, 2 mundos convirtiéndose en uno. Sofía tomó su mano y bailaron allí en el umbral del edificio que habían creado juntos, mientras el barrio los vitoreaba, porque el jeque que nunca bailaba había finalmente aprendido la lección más importante: que la vida no se trata de protegerse del dolor, sino de abrirse a la alegría. Que el amor no es un lujo que debe ganarse a través del sufrimiento, sino un regalo que debe ser recibido con gratitud. Y que a veces, todo lo que se necesita para cambiar tu vida completa es tener el coraje de invitar a alguien a bailar. Fin.